A ver, aquí. Ya, se nos fue, ¿no? Se nos fue el internet. Vamos a Sí, esperar que sí, dime, te escucho. disculpa. En el caso de que le estaba hablando a ese niño, por ejemplo, él no quería venir al colegio, se sentía frustrado y como que era muy agresivo, pero él no quería venir y a veces yo decía, si no quiere venir, que no lo manden, ¿no? Porque más Era peor su conducta. era peor su conducta. Ujú. O sea, a pesar de que tenía esa conducta agresiva, él pensaba, o sea, claro, o sea, yo a veces pensaba hasta como un adulto, yo lo veía así, porque él me decía, a mí no me deja jugar mi mamá, porque dice que soy muy pequeño, pero ¿por qué yo no puedo jugar si mi hermano también juega? Y yo sé jugar, dice, y yo sé manejar cómo puedo jugar, cómo puedo hacer. Yo no sé por qué los adultos no nos dejan hacer nada a los niños. Así me hablaba. Y él me decía, sí, yo no quiero venir al colegio, no sé cómo de repente lo habrán tratado en el colegio porque yo llegué cuando él ya tenía esa conducta. Y es más, todos me decían que él era así, o sea, pero, o sea, yo sí me sentía mal porque decía, si es así, si él no quiere, se siente reprimido, de repente, no sé, de repente en casa lo pueden apoyar, pero no forzarlo a venir. No sé si eso está bien o está mal. Bueno, es una sensación normal porque tú eres una maestra joven. Es normal, no te sientas mal por eso. Pero a veces uno quisiera tener el aula modelo, ¿no? Donde todos estén contentos, donde todos quieran aprender, pero muchas veces lo que vamos a tener que lidiar es con personas que no quieren aprender. Esa es la diferencia de trabajar con educación básica regular y trabajar con educación superior. Por ejemplo, todas ustedes quieren aprender, todas ustedes tienen una motivación de ser maestra, todas ustedes están luchando por mantenerse en la universidad y se esfuerzan de diferentes maneras, ¿no? Porque hay que pagar, hay que cumplir las tareas y tienen que trabajar. Es una motivación distinta. Pero en cambio los niños, ellos no tienen esa motivación, ellos no tienen esa motivación, no tengo que estudiar, porque si no, los niños viven su presente porque es su tiempo, son personas en proceso de maduración. Por más que te hable como un adulto, no es un adulto, es un niño. Y esas palabras expresan sufrimiento, porque ¿qué razón hay que los papás no le dejen jugar? Y ahí es importante que puedas hablar con los padres y conocer un poco más de la situación del niño, porque como todo el mundo se queja del niño, ya los papás como que lo tienen también marcado, ¿no? Porque les da vergüenza, por la culpa del niño reciben regaños, llamadas de atención, las miradas incómodas de otros padres, quejas de los niños, porque si por ahí el amiguito lo ve al papá, oye señor, tu hijo me hizo esto, el otro, bla, 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 bla", o tu hijito se portó mal, mira. Y eso, ¿a qué adulto le va a gustar que le digan de su hijo que su hijo es un monstruito? A nadie, ¿no? Entonces, la reacción de los papás es tu culpa y ya lo fastidian más al hijo. Entonces, ¿qué cosa? Se genera un círculo vicioso alrededor del niño, ¿no? Son los padres, la escuela, porque esos maestros que te transfirieron esa información no debieron haberla hecho. Porque ¿qué crea en nosotros? Ya crea un anticuerpo, una expectativa, ya un prejuicio. Y ya no tienes tú la oportunidad de conocerlo y que él te conozca, porque también ocurre eso. Muchas veces esos niñitos que son, eh, se puede decir, estigmatizados o etiquetados, con una persona nueva son otra persona, porque la otra persona no tiene la expectativa de que va a ser esto o va a ser el otro. O cuando empieza a manifestar esas conductas, su trato es diferente. Entonces el niño empieza a ser diferente. A veces el cambio de ambiente los ayuda más a los niños que a uno, ¿no? Porque ya uno se queda preocupado, te da pena que no se solucione. Y en el colegio hemos tenido muchos niños con problemas muy severos de conducta, severos, realmente severos, ¿no? Y algunos medicados, otros no medicados, otros necesitaban la medicación, la mamá no le daba la medicación, y problemas como no te puedes imaginar, ¿no? Mi dirección quedaba en un segundo piso y el niño se le escapaba a la maestra y ya la maestra ya ni lo buscaba. La auxiliar se hacía la loca, ¿no? O sea, para ella es mejor que el niño no esté en el aula porque el niño no les dejaba hacer absolutamente nada. Y no era un niño que tuviera algún problema intelectual, al contrario, era un niño que era superdotado.
Y la superdotación es tan problemática como, como las inteligencias no, no tan dotadas, ¿no? Que por debajo del promedio, porque tampoco se adaptan fácilmente al mundo. El mundo no es como ellos lo necesitan, el mundo es como es, el promedio, ¿no? Entonces, para los que tienen una deficiencia intelectual, el mundo les es muy difícil. Para los que tienen una inteligencia superdotada, de repente la escuela es demasiado fácil y aburrida, pero también las relaciones son las difíciles. Ahí es, si el niño es medicado, se supone que tiene un médico que lo atiende, pero que solamente le está dando medicina, porque si es hiperactivo, es posible que lo esté atendiendo el psiquiatra o el psiquiatra, pues porque nadie más te puede dar de ese tipo de medicación, un psicólogo no te puede dar medicina, aunque hay psicólogos que se atreven a hacerlo, pero no deben. Ellos no están profesionalmente capacitados ni designados para hacer ese tipo de tratamiento. Pero no hay nada, chicas, que el amor, la comprensión y el buen trato no pueda resolver. Hay un dicho que dice que la blanda palabra aplaca la ira, ¿no? Una palabra amable, un buen trato a ese niño furibundo, efusivo, lo va a tranquilizar, lo va a ablandar. Y si ve en ti comprensión, porque si te ha dicho todo eso es porque piensa que le puedes comprender, porque lo que te ha dicho es una queja de algo que le ocurre, que no lo entienden, pensando que tú puedes entenderlo, ¿no? No es fácil, y se dan cuenta que no es fácil ser maestra, que lo que nosotros creemos que es la realidad es a veces distinta, y cada año va a ser diferente, porque no sabes qué grupo de estudiantes te va a tocar, o puede ser que pase con tus niños de 3 a 4 o 5 años, pero en el camino van entrando uno que otro y te cambia todo el ambiente. O a mitad de año ingresa un niño y te cambió todo el ambiente. Pero piensen que cada niño que les llegó a su aula es el niño que tú puedes ayudar y el que tú puedes, de alguna manera, atender, que por casualidad no llegó, ¿no? Por casualidad no llegó. Entonces, y trabaja directamente con el padre, y cuando hables con los padres, no te quejes, no le digas todo lo malo que hace su hijo, porque si no, no te va a escuchar, ni te va a atender, ni te va a apoyar. Dile todo lo positivo que encuentras en el niño. Y después la palabra, pero sin embargo, aún hay estas conductas, estas cositas que yo quisiera poder ayudarlo a cambiar, pero necesito que ustedes me ayuden, si me pueden contactar con el médico que lo trata o el especialista para podernos ponernos de acuerdo, porque el niño tiene potencial y todas esas cosas que nosotros podemos ver, porque acuérdense que cada niño es un proyecto de vida, es un proyecto de persona, tiene un potencial. No es, no es tener un frasco de plastilina, es una vida, y esa vida hay que ayudarla para que no sea marcada desde pequeñito, ¿no? Como está ocurriendo con este niño. He visto muchos casos, muchos niños, y es la etapa en la que están encontrando la medicación, como les digo, la dosis correcta, y conforme vayan pasando los tiempos, van a tener otra vez los cambios. Por ejemplo, cuando entre la pubertad y empiecen a funcionar sus hormonas, el niño va a presentar cambios y va a tener que cambiar la medicación apropiada a sus necesidades, si es que sigue siendo medicado. Entonces, hay que ayudarlo. Ya tienen mucha frustración para ser tan pequeño. Tú trabajas en inicial, supongo, si no es en los primeros grados, ¿no? Pero es un niño y ya hay mucho dolor y sufrimiento, ¿no? No hay que sumarlo. Chicas, nosotros tenemos oportunidades muy bonitas, muy gratificantes de hacer la diferencia. Ustedes deseen ser maestras diferentes, no ser maestras del montón. Y la diferencia va a ser justamente en lo que haces con tu realidad, qué haces con tus casos problemas, con tus casos que a veces dices, ¿por qué le pasa esto a este niño? ¿O por qué me tocó este niño? Es normal, no te sientas mal. Eres un ser humano, no eres una máquina. Vas a sentirte así, pero no, lo importante no es sentirse así, sino qué hago con ese sentimiento. ¿Cómo lo transformo en algo positivo? ¿Cómo uso ese sentimiento para sacar adelante a mi niño? ¿No? ¿Qué voy a hacer con ese niño para que ese niño no
no sé, no tenga esa imagen, porque cuando se deteriora la imagen de un niño es bien difícil de ayudarlo, porque los adultos no tienen piedad del hijo del vecino. Solamente funciona cuando es su hijo, pero cuando es el hijo del vecino no les importa y te lo van a decir, a mí qué me importa, sáquelo, expúlselo, esas van a ser sus palabras. Entonces, y ayudar también al grupo para que no esté cualquier cosa que hace el niño, Miss, mira lo que hizo Miss. Entonces, es un trabajo realmente complejo. Y si hay psicólogo en el colegio, pedirle al psicólogo que haga una intervención en el aula. Yo hacía eso, intervención en el aula. La psicóloga estaba un día o 2 días, o 2 días a la semana se metía a ese salón y observaba, y entonces después hacíamos el plan de mejora, donde se hacía la inducción, las técnicas de modificación de conducta que la profesora tenía que emplear, la psicóloga lo observaba y la ayudaba, para que ella lo sepa superar y manejar, y también para trabajar con el grupo, porque el grupo va a tener mucha influencia, va a estimular la conducta del niño, ¿no? Favoreciéndola o haciendo que esta conducta, así sea negativa, se mantenga, o va a ayudarte más bien a que se mantenga la positiva, y que es la que nosotros queremos. Pero la conducta negativa que ha tenido el niño es la que se ha fortalecido, porque de alguna manera él ha sido estimulado, aunque sea con llamadas de atención, él llamó la atención, le hicieron caso, tuviste que atenderlo. Entonces hay que buscar la forma contraria a eso, y llamar la atención, reforzar las conductas positivas, así sean chiquititas, reforzarlas. Y entonces sí necesitas ayuda ahí del especialista, y trabajar también, como te digo, con el grupo. Porque si no trabajas con el grupo, ellos te van a malograr el trabajo porque no saben, pues, ¿no? Ahora, les vuelvo a leer esto porque nos quedamos a la mitad, ¿no? Según lo que manifiesta Silvia Llanos, los problemas específicos de aprendizaje está referido a todo trastorno que va a afectar los procesos psicológicos, como el uso del lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje hablado, ¿no? O escrito, que se puede manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. Incluye condiciones como hándicap perceptivos, ¿no? Lesión cerebral, disfunción cerebral mínima y dislexia, afasia del desarrollo. El término no incluye condiciones que presentan dificultades en el ámbito escolar como resultado de déficit auditivo, visual, motor o retraso mental, alteraciones emocionales o desventajas ambientales, culturales o económicas, ¿no? Entonces, no se refiere a eso. Y si ustedes se dan cuenta, es aquí el, a ver, acá hay un recurso que lo voy a utilizar, que es este de aquí, para poderle señalar, ¿no? Este de aquí es la comprensión o el uso del lenguaje hablado. Y este de acá, este lenguaje hablado, es el que nosotros nos podemos dar cuenta. Esto en nuestro nivel es básico. Si el niño no habla bien, y nosotros ya tenemos ciertas tablas que nos hacen ver a los tantos meses, a los tantos años, más o menos el repertorio de palabras, de la producción oral que el niño debe de tener, esperados para su edad, que nosotros tranquilamente en lista de cotejo los podemos ir chequeando, ¿no? Pero porque este lenguaje hablado, cuando el niño no logra hablar correctamente de acuerdo a lo esperado, es un indicador, podría ser un indicador de posibles problemas de aprendizaje en primaria. Ahora, el lenguaje hablado va a ser el precursor del lenguaje escrito. Conforme hablas, escribes. Por eso es que los niños, por ejemplo, también yo tuve en el colegio un niño con labio leporino. El niño con labio leporino y paladar hendido había sido ya operado varias veces y entraba a primer grado, ¿no? Pero él hablaba, porque era la forma que él se había escuchado y había aprendido a hablar. Entonces él estaba en terapia de lenguaje. La mamá no entendió cuando nosotros le dijimos en 5 años que vaya a terapia de lenguaje. Ya lo habían operado, le digo, sí, pero he gastado tanto, señora, esfuércese, es su único hijo, hágalo. Él necesita, antes de empezar a leer y escribir, la terapia de lenguaje. El niño entró a primer grado
y tenía problemas para escribir. Pero no problemas porque el niño tuviera alguna deficiencia intelectual o algún trastorno, sino era justamente era lo contrario, lo que no está incluido, ¿no? Era no era tampoco por un déficit auditivo visual, pero sí era por un problema motor en lo que era esta parte de los órganos fonadores, la mandíbula, porque él se había acostumbrado, él había desarrollado, había aprestado, había entrenado su forma de hablar con su dificultad. Él no tenía paladar, ese es paladar hendido, entonces la lengua se le iba hasta arriba. Entonces él había aprendido a emitir unos sonidos que uno había aprendido a escucharlos como lenguaje, pero ya en primer grado, a pesar de que había empezado las terapias, todavía mantenía esos sonidos que no eran un lenguaje oral correcto, y él escribía así. Él entendía sus sonidos y los escribía así, ¿no? Entonces le causó problemas en la comunicación escrita. Y él salía mal en comunicación, ¿no? Y ustedes saben que comunicación y matemáticas son los cursos más importantes y más desafiantes para los niños en primaria. Entonces, la mamita entendió recién ahí, pero ya el niño estaba en esa situación, y eso también conlleva problemas emocionales porque él se daba cuenta que no hablaba bien, se daba cuenta que no escribía bien y se frustraba, ¿no? Finalmente la mamá, no sé por qué razones, lo llevó a cambiar de colegio, pero esa fue la experiencia que tuvimos con el niño. Él, por ejemplo, no era un niño con problemas específicos de aprendizaje, porque él tenía las posibilidades de aprender. Era un problema físico que le había causado este problema, entre comillas, de aprendizaje, ¿no? El niño necesitaba las terapias de lenguaje para poderse ayudar y poder superar. Ahora, ¿qué factores etiológicos relacionados con dificultades de aprendizaje? Según Castejón Navas, los factores relacionados a dificultades de aprendizaje serían factores neuropsicológicos. Y ahí está justamente todo lo que hemos visto, chicas, ay, esta profesora nos ha llenado del encéfalo, del sistema nervioso central y los pares craneales y todas esas cosas, porque es que ahí se origina todo esto. Y es importante que ustedes lo sepan para que después puedan identificar, porque es diferente un profesional que puede identificar esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver justamente los problemas neurológicos, problemas de base genética, disminuciones neuroquímicas, alteraciones endocrinas, daños subsiguientes a complicaciones en el periodo perinatal o postnatal, limitaciones en la integración perceptivo y motriz que pueden ser originadas por un funcionamiento anormal del cerebro, ¿no? ¿Se dan cuenta cuántas causas posibles relacionadas al neurodesarrollo de la persona, ¿no? Porque todas estas causas genéticas, estas alteraciones neuroquímicas, daños subsiguientes o complicaciones en la etapa perinatal y en la postnatal, todo está relacionado con el neurodesarrollo. Hay problemas genéticos, por ejemplo, que ya está verificado como la dislexia, es genética, eh, pero hay otros que todavía están por descubrirse, ¿no? No nos los precisan, y nos pueden decir que pueden ser diferentes factores. En alteraciones por ejemplo, los neuroquímicos, que son las conexiones. ¿Cómo se llama? A ver, la conexión de una célula nerviosa con otra célula nerviosa. ¿Quién me dice? ¿Recuerdan, chicas? ¿Y qué cosa la favorece? A ver, acá hay una respuesta. Sinapsis, por supuesto, la sinapsis. Es la conexión de una célula nerviosa con otra célula. ¿Y para qué se conectan? Para transmitir información. Y para que esa información llegue más rápido, tiene como una cerita que se llama mielinización. Esa mielinización va a facilitar que ese estímulo neuroquímico, porque es un neuroquímico, ¡fum!, pase a una velocidad y se conecte y llegue a esa parte de mi cerebro donde se va a procesar esa información, y la respuesta es inmediata. Y esa vez es ahí.
en el sitio donde se procesa la información o en la respuesta o la falta de mielinización, lo que impide que nuestros niños puedan aprender bien. Entonces son esas las disminuciones neuroquímicas. Si no hay un neurotransmisor correcto, ¿no? Entonces, y hemos visto que hay diferentes hormonas, ¿no? Hay diferentes neurotransmisores que van a afectar justamente todas esas conexiones neuroquímicas en nuestro cerebro y las alteraciones endocrinas. Yo les conté, creo que les conté que mi hija es, ella es hipotiroidea. Y el hipotiroidismo se supone que va a afectar el aprendizaje porque hace que todo sea tus procesos lentos. El cuerpo se vuelve lento para levantarse, lento para digerir, lento para metabolizar los alimentos, lentos para aprender, lentos para moverte, para actuar. Y el extremo, inclusive en la conducta, ¿no? Que puede generar depresión. ¿No? Una depresión por falta de hormonas, ya cuando las hormonas empiezan a intervenir ya en nuestro cuerpo de otra forma, o sea, hablo de la pubertad, adolescencia y juventud. A ella se le manifestó cuando estaba en quinto de secundaria. Entonces ella no tuvo problemas porque por lo general cuando es desde chiquitos no crecen mucho, son gorditos y no son muy inteligentes. Ella no le afectó eso, pero sí se le presentó con lo que es la depresión y estuvo mucho tiempo, como 3 años tratándose por depresión porque no sabíamos que ella tenía hipotiroidismo. Nunca se me hubiera ocurrido. El hipotiroidismo es heredado y venía por la herencia por parte de mi suegro. La hermana de mi suegro era hipotiroidea y es una mujer bien alta, y mi hija también es alta, ¿no? Y a ella también se le presentó en la etapa adulta. Y bueno, entonces esos problemas tiroideos, endocrinos está relacionado a nuestras hormonas, van a afectar también el aprendizaje. ¿No? Y lo que son las complicaciones perinatal, o sea, dentro del neurodesarrollo, dentro del organismo, algo no funcionó bien. ¿Por qué? Porque se asustó la mamá, porque tuvo una experiencia traumática, porque tuvo un embarazo de alto estrés. Eso ya altera el neurodesarrollo del niño porque la mamá también tiene neurotransmisores químicos dentro de su cuerpo, ¿no? La noradrenalina, la adrenalina, que son las hormonas que se van a manifestar y van a estar dando vueltas dentro de nuestro cuerpo cuando estamos estresados. Si está embarazada, va a afectar el neurodesarrollo del bebé, ¿no? O en la etapa postnatal, de repente un parto normal que se complicó a la hora de ir saliendo el bebito la vía vaginal y de repente no dilató bien la mamá y oprimió el cerebro y su cabecita, porque el cráneo del bebito es muy plástico en esa etapa, se oprimió el cerebrito y algo pudo haber pasado también, ¿no? Entonces, ¿cuántas razones? Pero ¿cómo vamos a saber cuál de todas es? Ahora, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, estas razones, ¿no? Adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, recursos disponibles, metodologías utilizadas, adecuación en los procesos a las características individuales, es la reacción de la maestra también a ciertos estudiantes, porque hay niños que te van a caer bien y hay otros que no te van a caer muy bien. Porque somos seres humanos, o sea, no reconocerlo seríamos unos robots, pero no es solamente que te des cuenta, sino que como adulto sabes que eso no es correcto, entonces ¿qué cosa tienes que hacer? No solamente poner buena cara, sino cambiar tu actitud hacia ese niño, ¿no? Pero hay niños que puede ser que nos caigan chinchosos, pues. Ay, chiquito chinchoso, porque el papá es chinchoso y de repente lo vemos a la criatura, pero es una criatura y está en nuestras manos. Y si está en nuestras manos, tenemos que hacer lo mejor que está en nosotros para sacar adelante al niño. O puede ser una maestra estresada, o una maestra que tenga alguna alteración ya mental también, que también las hay. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ejercer violencia, va a trabajar con gritos, los tiene amedrentados, a los niños asustados, no van a aprender, no van a aprender, van a tener pánico de ir al colegio, ¿no? No quiero ir al colegio, son niños que se van a orinar, les va a doler el estómago porque no quieren ir al colegio. Y ahí es donde uno debe de pensar qué cosa le está ocurriendo al niño, ¿no? O cuando hay problemas también en casa y los niños no quieren ir al colegio porque piensan que algo le va a pasar a la mamá, algo le va a pasar al papá y creen que ellos pueden cuidarlo.
Acá están los factores sociales culturales, ¿no? Escasa estimulación ambiental, limitaciones en las experiencias de relación, aislamiento, restricciones en los procesos de la comunicación, escasez de recursos para nutrición y crianza, y la crianza son factores también importantes. Un niño desnutrido no va a aprender igual, no va a aprender igual, y un niño anémico tampoco. Entonces, una cosa es la nutrición y otra cosa es la hemoglobina. Un niño anémico es el que le falta hemoglobina. Por eso es que ahora se les pide sus tarjetas CREP para saber cómo están sus niveles de hemoglobina en los niños, porque si no tiene la sangre suficiente, los glóbulos rojos suficientes en su sangre, eh, esto pone no solamente en desventaja sus procesos de aprendizaje, sino también sus diferentes órganos. Es una situación compleja, ¿no? Que está en riesgo el niño. Y la nutrición, que puede estar comiendo, pero todas harinas, cosas que no lo nutren. Nutrición es de nutrirse, o sea, lo que necesita mi cuerpo para vivir, para sostener, para crecer. Un niño no necesita la misma nutrición que un adulto, porque nosotros no vamos a crecer para arriba, sino vamos a crecer para los costados, ¿no? El niño necesita para su actividad también energizante. Y ahí es donde vamos a ver los tipos de alimentos, ¿no? Los nutrientes, las proteínas, las vitaminas, ¿no? Los energizantes. Y están dándoles de comer bien a sus hijos las madres, porque eso también altera la conducta. Por ejemplo, hoy día es el Día Internacional de la Celiaquía. ¿Qué cosa es la celiaquía? La celiaquía está relacionada a las personas que son intolerantes al gluten. O sea, ellos no pueden comer harina de trigo porque el trigo tiene gluten, ¿no? Y eso les provoca diferentes problemas gastrointestinales, que son fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque se van en diarrea, y el irse en diarrea significa que se les irrita el intestino, y que el intestino, que tiene sus vellosidades, se va perdiendo, y eso después los pone, el intestino que tiene que absorber nutrientes no los absorbe, y se van en la orina y en las heces, y la persona se desnutre. Miren, todas esas cosas solamente porque hay una intolerancia al gluten, así como hay intolerancia a la lactosa. Igual existe para el gluten. Eso son las celiaquías. Y otra cosa también importante, hoy día es el Día Internacional del Lavado de Manos, así que lávense bien las manos. Cuando se laven las manos el día de hoy, saben que es el Día Internacional del Lavado de Manos. Y, por ejemplo, ¿tendrá algo que ver la higiene también con una mala nutrición? ¿Qué pasa cuando los niños o las madres no son muy higiénicas? No lavan bien, por ejemplo, las lechugas, los tomates. ¿Qué pasa? Los niños consumen esos alimentos y se pueden llenar de oxiuros, de parásitos. Y esos parásitos van a comerse todos sus nutrientes, las proteínas de sus alimentos, ¿no? Y entonces el niño va a presentar anemia, y no porque no coma bien, sino porque tiene parásitos, ¿no? Y va a estar desnutrido no porque sus madres sean descuidadas, sino porque tiene parásitos. Por eso es importante que los niños se laven las manos, que las madres laven bien los alimentos, sobre todo los alimentos frescos. Cuando vienen del mercado hay que lavarlos bien, con gotitas de lejía en el aula, con gotitas de yodo, pero hay que lavarlos bien, ¿no? Hojita por hojita, para poderlos consumir antes. Entonces, son varios factores que van a intervenir, ¿no? En estas manifestaciones de dificultades de aprendizaje de nuestros niños, ¿no? La nutrición, la crianza, cómo los crío. Si los crío a gritos, no hace algo bien y lo grito, el niño va a llegar un momento que le gritas y llega, no le va a afectar, y se está acostumbrando, ¿no? Se acostumbra al maltrato. Entonces, se acostumbra al maltrato. A mí me tratan mal y yo hago lo mismo, no por venganza, sino porque esa es la forma que él ha recibido, el amor que ha recibido de su familia con maltrato y gritos, y él lo va a hacer con sus compañeros también. Y entonces, ¿qué se genera? Problemas de comportamiento, se genera problemas de interrelaciones. Y no es porque el niño tenga necesariamente un problema, sino es porque son factores socioculturales, el trato en casa, ¿no? La costumbre. Jesús Nicasio, en 1997, sugiere la siguiente organización partiendo de las posibles etiologías, causas de las cosas.
él divide en dos perspectivas. La perspectiva intrínseca, no, perdón, extrínseco, ¿no? Las causas ambientales y los síntomas. Acuérdense que extrínseco es fuera de nosotros. Entonces, el aspecto cultural, el sociofamiliar y las causas pedagógicas son causas ambientales, están en nuestro entorno, ¿no? Y los síntomas puede ser el fracaso en el aprendizaje pedagógico, inadaptación escolar, desinterés, hiperactividad o hipoactividad, ¿no? Y estos son factores extrínsecos, ¿no? Que están relacionados a lo que es cultural, sociofamiliares, estilos de crianza y aún la forma de enseñar del profesor o el trato del profesor, ¿no? Y puede verse niños hiperactivos porque están sobreestimulados, pero no porque tengan hiperactividad. La hiperactividad es un daño a nivel cerebral, neuronal, no es porque el niño es muy inquieto que es hiperactivo. Tiene que diagnosticarlo un neurólogo. Nosotros no lo podemos hacer, ni la psicóloga tampoco. La psicóloga lo que puede hacer es emplear sus test que le den indicadores de sospechar que pudiera haber algún problema de hiperactividad y derivarlo al neuropsicólogo o al neuropsiquiatra. Y ellos son los que van a determinar si es así o no. Y también van a dar las recomendaciones de qué y cómo intervenir y ayudar al niño. Siempre es eso, no es cómo calmarlo, sino cómo ayudarlo al niño para que él pueda aprender y tener las mismas oportunidades que cualquier niño de su edad. La otra perspectiva intrínseca dice del tipo inespecífico, ¿no? Las del tipo inespecífico son el daño cerebral inespecífico, o sea, no se sabe qué pasó, se sospecha, se presume, pero no sabes y no lo puedes definir. En esta área del cerebro, en el área de Broca, en este punto, en el cuadrante tal, esto ocurrió. No se puede determinar, ¿no? Alteraciones de los procesos madurativos, o sea, en ese neurodesarrollo ocurrió algo, tampoco podemos precisar, decir que a los 2 meses de gestación o a la sexta semana y tantos días ocurrió este crunch y acá no lo podemos precisar. Por eso se dice alteraciones de los procesos madurativos, pero no los podemos determinar. Inhabilidades psicológicas, inhabilidades en el procesamiento de información, o sea, recibes la información del medio ambiente, pero no sabes si es en el momento que recibes la información, si la va a procesar o no está dando la respuesta. No podemos determinar, solamente podemos sospechar algo ocurre ahí, pero no podemos determinar, precisar exactamente qué ni cómo, ¿no? Atención selectiva, estrategias cognitivas y o de aprendizaje. Por eso son inespecíficos. Ahora, ¿qué síntomas? Retrasos perceptivos motrices, retrasos en el aprendizaje fisiológico, psicolingüísticas, dificultades globales del aprendizaje pedagógico, desinterés, hiperactividad, hipoactividad, inadaptación escolar, ¿no? Hipoactividad, el hiperactivo es eso que parece que tuvieran pilas y que no, las Duracell y que no se les acaba nunca. Y los hipoactivos son más bien esos lánguidos, letárgicos, que te miran, te están mirando la mosca y después te sentó la mosca y siguen mirando. O sea, esos chicos que parece que no se mueven con nada, ya, ellos son los hipoactivos, ¿no? Que también puede ocurrir. Son inespecíficas las causas, no las podemos determinar dónde ocurrió el problema. Y a veces no es que lo que nos ocurre muchas veces en nuestra vida, cuando se nos presenta un problema, por ejemplo, esto de la pandemia, ¿quién tuvo la culpa? Y a veces nos perdemos el tiempo en buscar quién tuvo la culpa en lugar de ver cómo lo solucionamos. Ahora, si yo tengo un niño que manifiesta un problema, mi búsqueda debe ser cómo lo ayudo para que ese problema no le genere al niño más limitaciones de las que ya tiene, ¿no? Más problemas de los que ya tiene. La idea es ayudarlo para que él pueda vivir la vida más normal dentro de lo posible. Y para que eso ocurra, tengo que saber cómo ayudarlo, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros nos debemos de enfocar. Ahora, del tipo específico, ¿no? Vamos a encontrar las causas: daño cerebral específico, nósico, fásico debe ser, práxico, lateralización, déficits lingüísticos, déficit de procesamiento de la información, la habilidad en la atención sostenida, planificación, procesamiento simultáneo, procesamiento sucesivo, ¿no? Dificultades, los síntomas: dificultades en los procesos perceptivos motrices, alteraciones en los procesos de decodificación y
y decodificación, codificación y decodificación, psicolingüística, disfasias, dificultades selectivas en el aprendizaje pedagógico, dislexias, disgrafías, disortografías, discalculias. Esto de acá es lo que nosotros vamos a ver en nuestra aula. Esto es lo que, porque los problemas de aprendizaje que nosotros vamos a ver son aquellos que les va a causar problemas para aprender. Este es nuestro tema, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven aquí, esta es la escritura de un niño que está aprendiendo a escribir, pero también tiene problemas. Miren cómo escribe, ¿no? Se dan cuenta que los trazos no son los que uno esperaría. Ay, se me fue mucho. Acá, ¿no? Miren. Y acá tenemos otro más, el trastorno específico del lenguaje. Acuérdense, si el niño no habla bien, no va a poder escribir bien, no va a poder leer bien, ¿no? Acá vemos las expresiones de estos niños, justamente. Esto es nuestro tema, lo que nosotros tenemos que, de alguna manera, tratar de comprender y tratar de detectar. Según el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, los causantes de los trastornos de aprendizaje son factores neurológicos. Afectan la dominancia cerebral, dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro en las funciones cerebrales y la lateralidad están relacionados con errores disléxicos, ¿no? Y entonces esto de acá es algo que ya es heredado, ¿no? Factores cognitivos o cognitivos. Las investigaciones citan como factores más significativos la poca habilidad para procesar información, dificultades en los procesos de memorización debido a la poca destreza para seleccionar y poner en práctica estrategias que podrían favorecerla, dificultades de atención, mantenerse en la actividad, seleccionar el objeto de la atención, mantener la atención en más de un estímulo, dificultades en los procesos metacognitivos, es decir, fallas en las estrategias de autocontrol y autorregulación. Los trastornos que nosotros vamos a poder ver van a ser justamente estos, ¿no? Por ejemplo, el de la dislexia. La causa de la dislexia, existen factores hereditarios que predisponen a padecerla, pero pueden tener diversos orígenes, causas genéticas, dificultades en el embarazo o parto, lesiones cerebrales, problemas emocionales, déficits espaciotemporales y dificultades de adaptación en la escuela. Yo recuerdo que cuando hace 26 años, cuando yo estaba en todo mi proceso de gestación, madre primeriza, hace 26, 30 años se puso de moda una vacuna, una inyección que era para que cuando des parto normal no sientas los dolores de las contracciones. No recuerdo ahorita el nombre, epidural, la famosa epidural que te la ponían en la columna, que era un anestésico que te bajaba la intensidad de los dolores del parto, ¿no? Del proceso de la dilatación, que es lo que duele. Entonces, pero yo recuerdo que en algún momento en la universidad nos dijeron que ese anestésico afectaba al feto y que en el feto también lo volvía lento porque lo anestesiaba y en el feto duraba días después de nacido. Y si el niño empieza a explorar el mundo, ni bien nace, empieza a explorar moviéndose, y era un niño que no se iba a mover mucho, que no iba a estar de repente tan curioso como debería ser, iba a limitar su aprendizaje. Yo decidí que no. Yo recuerdo que yo di a luz en una clínica y lo primero que te dicen es, ¿te pongo la epidural? Dije, no. No, pero para que no te duela, no, es que nadie se muere por dar a luz, ¿no? Entonces, no quiero porque Pero, no quiero. disculpe, pero el epidural es malo para dar a luz a alguien. Mira, la verdad ¿En es qué que se no te contribuye eso? podría decir si es bueno o malo porque no soy especialista en el tema, pero lo que sí entendí, porque eso lo discutimos así como hoy día estamos hablando en una clase en la universidad donde nos dijo el profesor de que al bebé le quedaba todavía esa anestesia. Entonces, días después de haber nacido, entonces seguía anestesiado, entonces no iba a tener esa reacción de movimientos, de estímulos.